Biografía de Carlos Vergara, presentado por las alumnas Catalina Zapata, Juliana Bonisconti y Lucía Torres. ¿Quién es Carlos Vergara? Les daremos una breve introducción. Carlos Norberto Vergara, nacido en Mendoza en 1859, fue un educador y pensador que revolucionó la educación argentina hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Influenciado por el krausismo y su experiencia en el trabajo agrícola familiar, propuso una pedagogía centrada en la autonomía, la libertad y la acción práctica del estudiante. Sus ideas rompían con el sistema educativo centralizado y burocrático de su época, lo que lo llevó a ser sancionado y marginado varias veces. Pero su legado sigue vigente, con una educación más justa, democrática e inclusiva. Carlos nació el 6 de junio de 1859. Mientras cursaba la escuela primaria, trabajaba con su padre en la quinta familiar. Esta experiencia lo marcó profundamente. Allí entendió que la verdadera educación debía formar al ser humano de manera integral, física, intelectual y moralmente. A los 15 años obtuvo una beca para estudiar en la Escuela Normal de Paraná, donde allí fue profundamente influenciado por Pedro Scalabrini, quien era un referente del krausismo argentino. A los 19 años se graduó con honores, convirtiéndose en el catedrático más joven del colegio. En 1880 volvió a Mendoza y poco después fue convocado por Domingo Faustino Sarmiento para desempeñar diversos cargos en Buenos Aires. A los 22 años ya era preceptor, director de una escuela nocturna y responsable de la escuela del asilo de huérfanos. A los 24 años fue designado inspector en Mendoza, donde fundó su primera revista, El Instructor Popular, donde empezó a difundir sus ideas. Más tarde, en Buenos Aires, colaboró con José Subiaur en la revista La Educación, desde la cual criticaron abiertamente la concentración del poder del Consejo Nacional de Educación. Vergara proponía suprimir el Ministerio de Instrucción Pública y destinar el presupuesto a fomentar la autonomía y el gobierno escolar con participación popular. Cuando fue trasladado a Santiago del Estero como castigo, se negó a aceptar el cargo y renunció y regresó a Mendoza. Entre 1887 y 1890 dirigió la Escuela Normal Mixta de Mercedes, su verdadero laboratorio pedagógico. Vergara sostenía que las mejores clases eran aquellas en las que los estudiantes aprendían con la mínima intervención docente, resolviendo problemas reales, leyendo, ilustrando y fabricando sus propios útiles. Promovía la autodisciplina, la dignidad personal y el aprendizaje práctico. Estas reformas le trajeron conflictos y nuevas sanciones. En Santa Fe, donde se radicó con su familia, escribió el libro Educación Republicana, donde recopiló su experiencia pedagógica. Más tarde, ya en Buenos Aires, fundó la revista La Revolución, cuyos artículos fueron recopilados en el libro Revolución Pacífica. También se graduó como abogado, aunque nunca ejerció. Fue jubilado anticipadamente y pasó sus últimos años en Córdoba, como director de escuelas municipales. Falleció en 1929. Vergara vivió en una época en la que la educación se utilizaba como herramienta de homogeneización cultural frente a las olas inmigratorias. Pero él se opuso a esa visión centralista y defendió la diversidad, la gestión local y el desarrollo personal sin caer en el individualismo. Se apoyó en corrientes cristianas, krausistas, evolucionistas y antirracistas. Fue antioligárquico, simpatizante del radicalismo y defensor de un liberalismo solidario. Criticó un sistema que consideraba teoricista, dogmático, verbalista y burocrático, y propuso una pedagogía de la libertad. Aunque sus propuestas no fueron replicadas en masa, Carlos Vergara sembró ideas que siguen inspirando a quienes defienden una escuela pública, crítica, libre e inclusiva. En cada educador comprometido hay un poco de Vergara. Carlos Vergara nos enseñó que la educación no debe reproducir estructuras, sino transformarlas, que la escuela debe ser un espacio de libertad, dignidad y construcción colectiva. Sigamos su legado.
Sigamos educando por una sociedad más justa, democrática e inclusiva. Muchísimas gracias por ver y por acompañarnos hasta el final.